al texto del Evangelio. Adelante. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo puro y acerca de lo impuro. Y bueno, adelante te manifiesto que el Señor hoy nos habla con un realismo que yo bien podría calificar como un hiperrealismo, con un relato suprarrealista, un relato que llega a ser hiperincómodo para todo el mundo. El Señor no está de acuerdo con el formalismo ni con la rigidez de un legalismo, con una superficialidad de un legalismo obsesivo. El Señor nos muestra a aquellos fariseos que están escandalizados. Habíamos visto el día de ayer, porque no se lavan las manos, porque comen con las manos impuras. Y hoy el Señor da la respuesta: no es lo que entra de fuera, sino lo que sale de dentro, lo que contamina al hombre. De regreso hacia atrás, Fer, para ubicar que lo que hoy te expreso no es mío, sino es del Señor. Dice arribita de la letra en rosa, digamos, subimos 5 líneas, dice: nada que entre de fuera pueda ser impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. O sea, el Señor está utilizando un lenguaje hiperrealista, suprarrealista, hiperincómodo. O sea, lo que comes va al estómago y después ya sabes a dónde va a parar. Es un lenguaje fuerte. Adelante, Fer, y la que sigue. ¿Dónde está la contaminación que hoy nos refiere el Evangelio? Según el fariseo, este mundo es malo. Y bueno, hay que evitar comer aquello que es malo. Si tú lo sabes, o sea, una carnita de puerco es impura. Una carnita, vamos a decirlo así, de avestruz es impura porque tiene 2, 3 dedos. O sea, para ellos revisan el mundo y aquello que les es extraño, sobre todo aquello que comen los pueblos que no son como ellos, automáticamente los van a tachar de impuro. ¿Por qué? Porque no es lo que yo como, no es lo que tenemos nosotros. Y entonces, bueno, van a ver que el mundo está contaminado. ¿Por qué? Por el pecado. Y bueno, bastaba que un alimento fuese llevado a la boca para que entonces, si la persona no se lavó las manos, el ser humano quede impuro, y al quedar impuro ese hombre se convierte en un intocable. Y hoy el Señor, con su respuesta, suele dejar en claro, y hasta ciertamente un lenguaje crudo. Él dice la palabra letrina al excusado. Tú sabes de qué está hablando. Nuestro Señor, que tiene palabras de vida, no omite decir las cosas por su nombre, y hasta cierto punto utiliza una terapia de choque.
Lo que entra no es lo que ensucia o contamina, lo que ensucia o hace impuro es lo que sale de dentro del corazón. Como un día el alimento que entra en tu vientre se va a la letrina, de la misma manera lo que sale de tu corazón, eso es lo que contamina. Sí, es un texto fuerte, una terapia de choque. Adelante, lo traduzco ahora con las palabras de George Bernard Shaw, un escritor irlandés, que es él el que utiliza estas palabras que yo he utilizado para titular la reflexión. Dice: a la entrada está el alimento, a la salida el excremento. Es lo que el Señor está diciendo. Hiperrealista, suprarrealista, hiperincómodo. No es lo que entra de fuera, sino lo que sale de dentro. El Evangelio nos presenta pues una molestia divina. O sea, tras las líneas, tú sabes que el Señor está molesto. Lo fastidiaron con su legalismo, con toda esa postura hipócrita, farisea, denostándose. ¿Por qué el mundo es malo? Dios lo hizo. Dios es bueno. ¿Por qué exageramos? Y bueno, en el Evangelio, Jesús no pretende abolir la ley, sino que quiere purificar la ley en su bondad, liberarla de esa costra que acompaña lo que tú y hemos hecho que crezca en esa costra, una letra que sofoca el espíritu de la norma. Y bueno, el Señor nos expresa para un pensamiento cristiano que más importante que la ley es el ser humano. Lo que ya hemos visto, o sea, más importante que la ley es el hombre, el ser humano. Y entonces, bueno, adelante demos paso al médico divino, que su mano, como la de un divino cirujano, no se detiene en la sola epidermis, no es solamente en la parte superior, no es solamente lo externo, sino que con maestría inaudita llega hasta lo más profundo de la herida, llega a lo más hondo. El médico divino, Cristo, arranca el velo que esconde el mal de las personas y llega hasta eso que se llama en lenguaje teológico la masa damnata. Sé que esta palabra es pomposa y extraña, pero es la masa damnata, es, digamos, esa situación humana dañada, o la masa dañada, o la realidad dañada. Ahí donde está esa masa damnata, ese corazón dañado, es de donde brotan las acciones que ensucian al ser humano de verdad. El Señor percibe nuestro pecado, no en las acciones, ni en lo externo, sino en la raíz, va a la raíz. No se queda en las ramas, el Señor no se queda en las hojas, Él va a la raíz, en ese corazón contaminado, un corazón retorcido del hombre. El Señor no se queda solamente con la heridita que está en la epidermis, sino que va al cáncer y entonces va a enumerarnos la patología del ser humano. Adelante. Hablamos de aquello que el enfermo calla. Hablamos de lo que realmente nos enferma. Piensa, y yo pienso en estos 13 frutos malos que el Señor enuncia, porque de pronto algunos, por poner un ejemplo, sacerdotes enunciamos, o cuando hablamos del pecado hablamos más de la fornicación, que sí es pecado. El Señor lo refiere. Pero a veces le damos mucha importancia al sexto mandamiento y nos olvidamos del quinto mandamiento. A veces nos damos mucha importancia, digamos, a la sexualidad y al erotismo, lo cual sí debemos ser puros, pero no le damos importancia a que estoy robando, a que estoy defraudando a la persona, que no le pago lo que tengo que pagarle, que me quedo con aquello que no es mío. Entonces a veces te vas a encontrar con sacerdotes que enfatizamos más el sexto mandamiento, no fornicarás. Otro le damos más importancia al quinto, no matarás. Otros le damos más importancia al séptimo, no robarás. Otros al octavo, no levantarás falso testimonio ni mentirás. El Señor, Él enuncia estos 13 frutos malos. Pensamientos malos, perversos. Pensamientos de maldad.
Segundo, fornicaciones. O sea, ir contra la recta sexualidad. Más adelante dice adulterio sobre esa misma línea. Pero él habla de una sexualidad descarriada, una sexualidad exacerbada. Pero también habla del séptimo mandamiento, robos. Del quinto, homicidios. Bueno, ya no el sexto, sino el noveno, adulterios. Codicias, el décimo. Malicias, fraudes, otra vez en torno al robo. Desenfreno, envidia. Y viene el octavo mandamiento, difamación. No levantarás falso testimonio ni mentirás. Y luego habla de la raíz de todo esto, el orgullo y la frivolidad. ¿Cómo está nuestro corazón? Los síntomas son muy claros y el diagnóstico, pues, es impactante. El médico divino dice, esto no es cuestión de que te laves las manos o no, tu corazón es el que está mal. O sea, qué fácil es lavarte las manos. Qué fácil es, si quieres, no 3 minutos, media hora, lávate las manos y todo fuera como eso. Pero hay un tumor canceroso en grado terminal en tu interior. El Señor voltea entonces a ver a los fariseos y en ese reprimirles, en ese regañarles, comprendemos que refiere a aquello que el médico a veces nos dice. Tú hablas mucho, pero aquello que te callas habla de tu enfermedad. Sí, en ocasiones los mejores diagnósticos que puede hacer un médico surgen de la capacidad que tiene de adivinar lo que el enfermo nos calla. Porque el enfermo dice lo que quiere decir. Y el médico debe estar viendo lo que no dice, lo que no nos comenta. Y entonces viene lo que adelante, lo que es la prescripción médica. La prescripción médica tiene que ser sobre lo directo y lo necesario. El enfermo no necesita tan solo estarse lavando las manos con tintes, una ablución con tintes higiénicos y hasta escrupulosos. El enfermo necesita una alta cirugía. Tienes cáncer. No es lavarte las manos. Hay que ir al corazón. Al médico divino nunca lo hemos engañado con una bonita cara, ni con un rostro maquillado. Dice que los hombres ven las apariencias, pero que él ve el corazón. Y con ello lleva su investigación a lo que está escondido, bajo esa mirada superficial y el engaño. Sí, porque mira, esto es real. Sí o no, cuando tú y yo vamos a hacernos estudios clínicos, los últimos 3 días evitamos los alimentos que después de que salgamos de los estudios clínicos vamos a volver a ingerir. No estoy diciendo cosas que no son. O sea, ¿por qué? ¿Por qué 3, 4 días antes empiezo a tener una alimentación más controlada, más equilibrada? ¿Por qué? Porque quiero que el análisis no salga con lo que realmente tiene todos los días. ¿Por qué? Porque quiero que el internista me dé la aprobación para que me operen. Y este médico divino se queda mirando el engaño que a veces nosotros hacemos. Y entonces, bueno, viene el médico divino, el eterno Galeno, y dice, esto no es para una cirugía ambulatoria. Esto requiere tiempo y no tan solo tiempo en la intervención, sino después. Sí, te va a doler. Sí, es de alto riesgo. Al final de cuentas, tú lo has llevado a este riesgo. Este corazón de piedra, la esclerocardia, ha ramificado todo tu cuerpo, todo tu cuerpo. Pero adelante, junto con la operación tendrán cuidados postoperatorios
Y aquí te voy a dar una lista de 10 cosas. 10 cosas que descuidaste antes de llegar a esto. 10 cosas que ahora te pido no las olvides. Que las debes de observar, no por guardar la figura o guardar el buen rostro, por exhibicionismo. Si las hubieras guardado auténticamente, no estarías haciendo sufrir a los demás, a tu familia. Si las hubieras guardado, no estarías destruyéndote. ¿Cuáles son esas 10 cosas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Ten tiempo para Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No fornicarás. No robarás. No levantarás falso testimonio ni mentirás. No desearás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás las cosas ajenas. ¿Te parecen muchas mis prescripciones? Entonces voy a pedirte 2 cosas nada más. Ama a Dios y ama al prójimo. Se te hace complicado, entonces te doy una sola medicina. Mira, tómate esta pastillita. Adelante. Una sola medicina. Adelante. Un nuevo mandamiento. ¿Quieres estar bien? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nomás eso me va a pedir, solamente eso. Yo pensé que me iba a dar una ristra de medicamentos. Esta es la medicina. Que te parece que es algo simple, pero no es tan simple, es más complicado. Cuando quieras ver si te estás tomando la medicina, revisa esas 10 cosas que son los mandamientos. Ten mucho cuidado. Si revisa los mandamientos, vas a decir, bueno, ya, pues no tengo de qué acusarme, padre, o sea, porque no robo, no mato. ¿Y amas? ¿Realmente? Si sigues los mandamientos, vas a hacer todo lo que tienes que hacer. Pero si sigues el mandamiento del amor, harás todo cuanto puedas hacer. Una sola medicina. Sígueme. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Mi ejemplo, mi forma de vida. Quiero que salgas de aquí del quirófano distinto. Conviértanse. Que el Señor nos conceda su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.